Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos al canal de Asesor Muñoz y por supuesto en esta ocasión agradecer el cariño de muchos de ustedes que se han ido suscribiendo al canal y también generando algunos aportes al mismo para de alguna forma ir mejorando nuestras condiciones técnicas. Se agradece enormemente ese tremendo apoyo y cariño hacia este canal. En esta ocasión he querido traer un contenido relativo a una historia que cambia completamente la versión que hemos conocido hasta ahora respecto de la muerte del expresidente Salvador Allende Gossen. Todo ello refrendado en un libro que se titula La Cuba Nostra, los secretos de Estado de Fidel Castro, escrito en el año 2005 por el periodista francés Alain Amar, y que es un revelador ejemplo de aquellas verdades que parecieron ser acalladas por el máximo líder de la revolución cubana, Fidel Castro, y que a través de este libro nos deja claramente que Salvador Allende no se suicidó. Salvador Allende, Che Guevara y otros menos conocidos, pero cuyo papel fue esencial, llevaron la esperanza de un mundo diferente para toda una generación. Todos ellos han desaparecido. Oficialmente se suicidaron, murieron de un disparo, fallecieron en un accidente o simplemente fueron traicionados tras cruzarse en el camino de Fidel Castro, que sin embargo los convirtió en íconos de esta revolución. Hoy estas muertes remuerden sus conciencias, pero asomarse a la realidad de su desaparición es enfrentarse al espeso silencio de los secretos del Estado cubano. Cuba Nostra expone estos secretos extraídos de las bambalinas de un universo mafioso, corrupto y sanguinario, y al rememorar acontecimientos enterrados en la historia de Cuba, este libro arroja luz sobre episodios que el régimen castrista siempre ha preferido dejar en la sombra. 2 años de investigación que contienen testimonios inéditos para comprender cómo Fidel Castro consigue seguir reinando hasta ese momento como amo absoluto tras medio siglo de poder indiviso. Y a su vez descubrir la otra cara de una revolución que se convirtió en dictadura para desgracia de todo un pueblo. Como dije antes, el texto se funda esencialmente en los testimonios de personas, principalmente ex agentes secretos cubanos. Uno de ellos es Daniel Alarcón Ramírez, apodado Benigno, que falleció en el año 2016 y que fue un guerrillero que luchó en la Revolución Cubana y a las órdenes también del Che Guevara en el Congo y en Bolivia, donde resultó ser uno de los pocos sobrevivientes. El otro es Juan Vives, que también es un ex agente cubano y cuyo testimonio también es revelador en este texto. Cuando en 2023 nos adentramos a una de las fechas conmemorativas más importantes para la izquierda nacional, reflotan estos antecedentes inéditos de que Salvador Allende no se habría suicidado ni tampoco habría sido muerto por las balas de los militares que ingresaron a La Moneda el 11 de septiembre del año 73. Durante el asalto contra el Palacio de la Moneda, el entonces presidente de Chile fue cobardemente asesinado por uno de los agentes cubanos que estaban encargados de su protección. En medio de los bombardeos de la aviación, el pánico se había apoderado de todos los colaboradores del jefe de Estado. Y este, en vista de la desesperada situación, había pedido y obtenido breves ceses de fuego y estaba ya al final decidido a rendirse a todo ese ataque. Según algunos testigos, Allende, muerto de miedo, corría por los pasillos del segundo piso del palacio gritando «hay que rendirse». Antes de que pudiera hacerlo, Patricio de la Guardia, el agente de Fidel Castro encargado directo de la seguridad del mandatario, esperó a que éste regresara a su escritorio y le disparó, sin más, una ráfaga de ametralladora en la cabeza. Enseguida puso sobre el cuerpo de Salvador Allende
un fusil para hacer creer que este había sido ultimado por los atacantes y regresó finalmente corriendo al primer piso del edificio que estaba en llamas, donde lo esperaban otros cubanos. El grupo abandonó sin mayor tropiezo el Palacio de la Moneda y se refugió minutos después en la Embajada de Cuba, que estaba situada a algunas cuadras del palacio. Esta versión del fin dramático de Salvador Allende, que contradice las dos versiones casi oficiales dadas ya sea por Fidel Castro, la tesis heroica de muerte en combate, ya sea por la Junta Militar chilena, la del suicidio, emana nada menos que de dos antiguos miembros de organismos secretos cubanos muy bien informados acerca de ese sangriento episodio y que hoy están uno de ellos exiliados y el otro ya fallecido. En el libro Cuba Nostra, titulado en francés Le secret d'état de Fidel Castro, de Alain Amar, que es un periodista especializado en Cuba y América Latina, analiza y confronta las declaraciones que le dieran en su momento Juan Vives y Daniel Alarcón Ramírez como ex agentes de inteligencia cubanos. Exiliado desde 1979, Juan Vives cuenta que en noviembre de 1973, en un bar del Hotel Habana Libre, donde algunos miembros de los órganos de seguridad de Estado solían reunirse los sábados para beber cerveza e intercambiar de manera informal algunos chismes o informaciones de todo tipo, escuchó del mismo Patricio de la Guardia, el jefe de las tropas especiales cubanas que estaban presentes en La Moneda, ese fatídico 11 de septiembre del 73, esa escalofriante confesión. Durante años, Vives no quiso dar a conocer esa información, pues, como dice, era peligroso hacerlo, y porque no había hasta ese momento ningún otro responsable cubano en el exilio que pudiera confirmar el carácter fidedigno que tenía esa información respecto de los hechos. Cuando supo que Daniel Alarcón Ramírez, o sea, Benigno, uno de los 3 sobrevivientes de la guerrilla de Ernesto Che Guevara en Bolivia, se hallaba también exiliado en Europa, la idea de dar a conocer esos graves hechos volvió a cobrar fuerza. En el libro, Benigno confirma plenamente la narración de Juan Vives. Ambos conocieron a Salvador Allende y a su familia. Ambos vivieron en Chile durante el gobierno de Allende. Ambos escucharon en diferentes momentos la confesión que dio Patricio de la Guardia cuando regresó a La Habana. En este libro, el periodista Amar describe con precisión los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular y sobre todo muestra el avanzado grado de control directo que había logrado Fidel Castro sobre un centenar de espías de la Dirección General de Inteligencia, que era el Servicio de Cubano de Inteligencia, mediante operadores y agentes que tenía implantados en Santiago. Con ello, lograba controlar información directa tanto del presidente Salvador Allende como de sus ministros, sus amigos y por supuesto también sus colaboradores más cercanos. De hecho, la llamada vía chilena al socialismo había sido desviada por el castrismo hasta el punto de que dentro del gobierno de Allende hubo voces que criticaban esa brutal injerencia. Es decir, para Fidel Castro la vía chilena al socialismo no era más que una contradicción a los intereses que tenía Fidel Castro en la misma revolución. Meses antes de su muerte, Salvador Allende había sido ya instrumentalizado por Castro. Pero Allende no era el hombre que La Habana quería tener en el poder en Santiago. Lo que Castro y Piñeiro, recuerden, Piñeiro era brazo derecho de Castro en las operaciones de espionaje en Latinoamérica y que falleció hace un par de años ya en Cuba de un infarto, preparaban el relevo a espalda del mismo presidente Allende y que era Miguel Enríquez. Sí, Miguel Enríquez, el padre del actual MEO, Marco Enríquez Ominamis, y que en ese entonces era el principal dirigente del MIR, y Pascal Allende, el número 2 del MIR, lo mismo que Beatriz Allende, la hija mayor del presidente Salvador Allende, quien pertenecía también al MIR. Beatriz, como todos ustedes saben, moriría posteriormente en Cuba en el año 1974, y de ello también se desprende otra historia
obscura de cómo se habría producido también esa muerte. Ese control sobre el jefe de Estado chileno se había agudizado notablemente tras el primer intento de golpe militar el 27 de junio de 1973, conocido, como todos saben, como el famoso tanquetazo. Cuando La Habana supo que los chilenos que rodeaban al presidente estaban asustados, Fidel Castro hizo saber que Allende no podía en ningún caso rendirse ni pedir asilo en ninguna embajada. Decía lo siguiente, comillas, si él debía morir como héroe. Cualquier otra actitud cobarde o poco valiente tendría repercusiones graves para la lucha en América Latina. Cierra comillas, y es lo que señala Juan Vives. Por eso, Fidel Castro dio la orden a Patricio de la Guardia de eliminar a Allende si a último momento este cedía ante el miedo de los militares. Poco después de los primeros ataques a la moneda, Allende mismo había dicho a Patricio de la Guardia que había que pedir el asilo político ante la embajada de Suecia. El mandatario había incluso designado a Augusto Olivares, su consejero de prensa, para que hiciera esa gestión. Probablemente por eso Olivares, que por lo demás le decían el perro, fue también ultimado por los cubanos antes de que estos enfilaran baterías contra el presidente de Chile. Reclutado por la Dirección General de Inteligencia cubana, Olivares transmitía hasta los pensamientos más mínimos de Allende a Piñeiro, quien a su vez los informaba directamente a Fidel. Otro guardaespaldas chileno de Allende era un tal Agustín, que también fue fusilado por los cubanos en esos momentos dramáticos, según la declaración que realizó Benigno al propio autor del libro. Semanas después del golpe, Patricio de la Guardia había revelado en efecto a Benigno el fin de Agustín, hermano de un amigo suyo que vive aún en Cuba, y le había dado otro detalle importante sobre lo ocurrido durante esa trágica mañana en el Palacio de la Moneda. Antes de ametrallarlo, el agente cubano había atrapado con fuerza a Salvador Allende, quien quería salir del palacio, y lo había sentado en el sillón presidencial gritándole: «Un presidente muere en su sitio». La versión del asesinato a quemarropa de Allende no era del todo desconocida. El 12 de septiembre de 1973, varias agencias periodísticas, entre ellas la AFP, resumieron en 4 líneas ese hecho. Publicado al día siguiente por Le Monde, el cable decía lo siguiente: según fuentes de la derecha chilena, el presidente Allende fue matado por su guardia personal en momentos en que pedía 5 minutos de cese al fuego para rendirse a los militares, quienes estaban a punto de entrar al Palacio de la Moneda. Amar, en su libro, indica que esa hipótesis fue rápidamente enterrada, pues ella no le convenía a nadie, ni a los colaboradores de Allende, ni a la izquierda, ni a sus amigos en el extranjero, ni a los militares, ni tampoco, por supuesto, a Fidel Castro. La confirmación que esa hasta hace poco hipótesis acababa de recibir por parte de Juan Vives y Daniel Alarcón podría ser reforzada en el futuro por testimonios de otros funcionarios cubanos silenciados y por documentos que se encuentran fuera de Cuba. De hecho, en un banco de Panamá reposaría una pieza maestra respecto de este magnicidio. Según los autores del libro, Patricio de la Guardia, condenado a 30 años de cárcel durante el proceso contra el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, habría depositado en el cofre de un banco panameño un documento que es absolutamente comprometedor y en el que se describe el asesinato de Salvador Allende por orden de Fidel Castro. Este texto, se supone, debería ser revelado en caso de que Patricio de la Guardia fallezca. Fidel Castro, según los autores del libro, habría tomado muy en serio esa amenaza y habría hecho que éste escapara al fusilamiento, a diferencia de Tony, su hermano, quien, junto al general Ochoa y otros 2 funcionarios del Ministerio del Interior, fue pasado por las armas, es decir, fue fusilado, el 13 de julio de 1989. El libro de Alain Amar aborda alrededor de 425 páginas, muchos más temas y otros episodios que están relacionados con las complicadas y no siempre exitosas secretas operaciones de La Habana en Cuba y también en otros países. De momento,
El texto, por lo que se sabe, está solamente en una versión en francés. Esperemos que haya una versión en español para que pueda ser puesta rápidamente en las librerías y por supuesto estar al alcance de todas las personas que puedan de alguna manera conocer de esta historia. Finalmente, es indudable que todos estos antecedentes que nacen a partir de este libro y de este relato que hacen dos ex agentes cubanos, evidentemente son informaciones que se ponen a la palestra y que permiten cambiar radicalmente la versión de la historia que se ha dado a través de las décadas de cómo fue la muerte finalmente de Salvador Allende. Hasta aquí el libro yo sé que está solamente en una versión en francés a través de Amazon, así que aquellos que tengan esa posibilidad por una parte de leer francés y además de poder comprar el libro, sería interesante que lo puedan adquirir y quizás conocer de más cerca esa experiencia y conocer esa información de quienes ya lo hayan leído. Si les ha gustado este video, agradeceré que lo puedan compartir con más personas. No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Soy Raúl Muñoz, consultor y asesor en seguridad estratégica corporativa y además perito forense. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.